Buenas tardes. Es que hemos tenido también problemas por el Office 2007 en vez del Office 2003. Muy bien, pues yo voy a hablaros de anticoagulación y síndrome coronario agudo. Yo soy uno de unidad coronaria, no soy de urgencias, aunque bajo urgencias. Y cuando se me planteó el tema, también planteé de qué iba yo a hablar, de los anticoagulantes en la unidad coronaria, ¿no? Y creo que vamos a hacerlo de una siguiente manera, ¿qué papel tiene, ¿no?, la triple terapia, que creo que es una de las cosas que se me ha pedido, y qué papel tienen los nuevos anticoagulantes en el síndrome coronario agudo? Pues diciendo esto, si hablamos, ¿no?, lo primero que quería hablar es qué hacemos nosotros cuando anticoagulamos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. Esto va a ser de poneros las cosas, qué es lo que hacemos nosotros en la unidad coronaria y qué es lo que se hace a veces en urgencias. Los anticoagulantes de los que disponemos nosotros, ¿no?, son la fondaparinus, las heparinas, tanto la no fraccionada como la fraccionada, y la bivalirudina. Estos son los anticoagulantes que nosotros disponemos, son los anticoagulantes aceptados. En el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que compraría la angina inestable y el infarto, ¿no?, cuando se elevan las troponinas, la Sociedad Europea normalmente recomienda la fondaparinus, fijaros, como primera elección, en riesgo alto y en riesgo moderado alto y en riesgo bajo. Nosotros utilizamos enoxaparina, es el anticoagulante que nosotros utilizamos, probablemente porque estamos más acostumbrados a ellos y porque la fondaparinus necesita poner, además, anticoagulante cuando uno va a hacer un cateterismo o cuando va a hacer una estrategia intervencionista, que es lo que hacemos normalmente con todo síndrome coronario agudo nosotros en nuestro centro. Y cuando el paciente es un paciente grave, que podría requerir una actuación en menos de 2 horas, pues recomendarían la bivalirudina o bien la heparina no fraccionada más 2B3A. Ese es lo que hacemos nosotros, es el segundo procedimiento. La bivalirudina es cara, bastante más cara que la heparina no fraccionada, aunque sumado el 2B3A pues podría quizá igualarse algo el precio, y es un fármaco en que los hemodinamistas, que son los que lo utilizan, pues prefieren utilizar la heparina sódica más el 2B3A que la bivalirudina. Pero estos son los fármacos que utilizaríamos. Cuando vamos a hacer la intervención en el SECACES, con elevación del ST, yo tengo que deciros que nosotros es un área donde se nos ha olvidado la fibrinolisis. Yo he tenido que volver a revisar los anticoagulantes para la fibrinolisis porque nosotros no hacemos fibrinolisis, nuestra área todo hace angioplastia primaria. En angioplastia primaria, como veis, se sigue utilizando la heparina no fraccionada. La bivalirudina es mucho más de los americanos la utilizan bastante más, pero nosotros seguimos utilizando la heparina no fraccionada. Las dosis no merece la pena que las leamos porque es una dosis que utiliza el hemodinamista, y cuando se utiliza tratamiento fibrinolítico, pues la enoxaparina sería de primera elección y la fondaparinus probablemente cuando se utiliza streptokinasa, algo que yo creo que ya nadie utiliza. Y cuando no se reperfunde el paciente, pues podríamos escoger fondaparinus, enoxaparina o heparina. Pasado esto, quería hablaros de la segunda parte. Una vez que ya el paciente ha hecho su evento coronario agudo, vendría la segunda parte. Y empezamos a hablar de un tema que se conoce como riesgo residual. Y el riesgo residual, ¿no?, pues es que a pesar de que nosotros tratamos a los pacientes lo mejor que sabemos o podemos, pues estos pacientes siguen teniendo eventos coronarios a pesar de estar muy bien tratados, con el famoso kit, ¿no?, que utilizamos los cardiólogos, que al menos son 5 fármacos, los 2 antiagregantes, el IECA, el beta bloqueante, agente que hemos reperfundido, ¿no?, y las estatinas, que es con lo que sale un paciente. A pesar de eso, fijaros que en los estudios últimos, que son el CURE, el Triton y el Plateau, pues la gente sigue teniendo episodios. ¿Esto cómo lo vamos a solucionar? Pues se han puesto muchísimos, vamos a decir, estrategias, objetivos. Cuando uno revisa lo de las estatinas, ¿no?, pues siempre cuanto más bajo mejor, ¿no? A ver si dejamos a la gente sin colesterol y evitamos que no tenga nuevos eventos. Tratar muy bien la tensión, que no se nos olviden los anticoagulantes o hacer unas nuevas estrategias. Esto es un registro que veis, un registro real, es un registro del GRACE, del estudio europeo de pacientes del Reino Unido y pacientes belgas, y veis, fijaros, que a los 5 años, estos son pacientes con síndrome coronario agudo, hay un 22% de mortalidad
en los pacientes sin elevación del ST, algo más, fijaros, que con STEMI, que con elevación del ST y con angina inestable. O sea, tratamos a los pacientes, pero no se nos debe de olvidar, ¿no?, que esto es una patología que sigue teniendo eventos a posteriori. Y a pesar de estar tratados, pues con una medicación muy acorde a lo que sería el estado del arte. Fijaros que aspirina, ¿no?, clopidogrel, beta bloqueante, IECA y estatina, aparte de haber estado revascularizados en la inmensa mayoría de los pacientes con una angioplastia tanto sin elevación como con elevación. Y ahí entraría lo que sería la segunda parte de esta charla, la parte de esta charla que me corresponde, que es qué papel tiene si nosotros añadísemos un anticoagulante como prevención secundaria. ¿Qué papel tendríamos, ¿no? Que esto mejoraría el pronóstico a costa, como hemos hablado, nos han dicho siempre, de más sangrado, de pensar en más sangrado, o no. Estos son los nuevos anticoagulantes del mercado. Nosotros, como veis, estos son antiplaquetarios, los voy a poner para que os acordéis de estos nombres, el Vorapaxar y la Topaxar, que son unos inhibidores par1 de los receptores de trombina, que también empezaríamos a utilizar, y estos son algunos de los nuevos anticoagulantes. Algunos ya hay publicados, sobre todo de algo de segunda categoría, como me ha dicho el compañero, que es el embolismo pulmonar o incluso no el tromboembolismo por cáncer, pero fundamentalmente utilizaríamos los antagonistas de la vitamina K, que si os fijáis siempre hablamos de varfarina y nosotros no utilizamos varfarina, utilizamos acenocumarol, ¿no? Que digo porque cuando uno revisa las cosas siempre todo está hecho con varfarina y nosotros no tratamos. Y si nos toca algún paciente francés, pues alguno vendrá con fenocromón y alguno con fentadiona, que a nosotros nos ha pasado, y tenemos que revisar qué equivalencia tiene esto con el acenocumarol. Y estos son, ¿no?, los que habéis hablado durante toda la charla, que son apixaban, rivaroxaban y dabigatran, ¿no? Esto es de lo que nos vamos a hacer. A alguien se le ocurrió, y no es ahora, sino si damos anticoagulantes en el síndrome coronario agudo, además del antiagregante, que en aquel caso, con todos estos estudios de la aspirina, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Y no teniendo fibrilación auricular, sino teniendo un síndrome coronario agudo. Pues fijaros que la comparación de anticoagulación más aspirina versus anticoagulación parece que es mejor con respecto a tromboembolismo arterial. Lo que pasa que en esta serie todo esto estaba condicionado por estos estudios que eran pacientes valvulares, pacientes con válvulas metálicas. O sea, todo paciente con válvula metálica, que además cuando nos leemos las guías es grado 1, debería de estar, además de antiagregado, anticoagulado con aspirina a dosis de entre 75 y 100 miligramos. Cuando nosotros vemos en esta zona pacientes con síndrome coronario agudo e incluso con angina estable, parece que la antiagregación más la anticoagulación no es efectiva en pacientes con respecto solamente a estar anticoagulado. Y esto siempre es a costa de más hemorragias. Si nos vamos directamente al síndrome coronario agudo, perdonadme, esto es un metaanálisis de todos los estudios publicados, donde también aquí en el síndrome coronario agudo entraría fundamentalmente pacientes que no están en fibrilación auricular, sino son pacientes que alguien pensó, oye, y si además de la aspirina les damos varfarina, este paciente va a tener menos eventos coronarios a largo plazo como prevención secundaria. Pues evidentemente veis que cuando el paciente incluyen estudios que tienen un INR entre 2 y 3, o sea, muy bien hecho el INR, pues fijaros que con respecto a ACVAs o eventos tromboembólicos o infartos no fatales, es mejor tomar un anticoagulante con aspirina que tomar solamente, quiero decir, aspirina. Y esto se traduce también, evidentemente, en más hemorragias, en sangrado mayor. ¿Y qué nos queda del anticoagulante para recordar o como cosa práctica? Primero, que cuando hay una angina estable, la indicación de anticoagulación solo, y tiene indicación de anticoagulación solo anticoagulante. O sea, nosotros tenemos un paciente coronario con angina estable que tiene una indicación de anticoagular, fibrilación auricular, solo anticoagulante. No hay que añadir anticoagulante más aspirina. No aporta más hemorragia y no más beneficio. Hay que tener en cuenta que la asociación aumenta el riesgo de sangrado, eso lo tenemos claro, que esta asociación no se ha comparado con adiro más clopidogrel en el síndrome coronario agudo, esto no se ha comparado, que sí sabemos que en el síndrome coronario agudo se reduce el infarto y el ictus versus solamente aspirina, y que en la práctica lo que nosotros hacemos es que si no existe indicación de anticoagulación, no utilizamos esta asociación.
¿Y qué ocurre con lo que, no la triple terapia, sino el tercer fármaco? Dice, bueno, pues la varfarina es un medicamento muy antiguo, vamos a utilizar un medicamento nuevo. Y estos son los que, en principio, son los estudios, aunque no había que revisarse la bibliografía, pero me era imposible decir los nombres sin revisarse esto. Tenemos este se abandonó, el simegalatrán, si os acordáis, por afectación hepática y porque producía más infartos, el dabigatran, que tiene un estudio en fase 2, este que no conocéis seguramente, ¿no? Darxaban, vamos, si lo conocéis, por favor, ¿si lo conocéis? No, que está en fase 1, el apixaban y el rivaroxaban, y estos dos que os he comentado, que es el par 1, que son Vorapaxar y Atopaxar. De todos estos estudios, solo ha funcionado este. Solo es el único que ha funcionado. Ninguno de estos estudios ha llegado a ninguna conclusión, fundamentalmente este y fundamentalmente este. Y este estudio, ¿no?, incluyó a pacientes con y sin elevación del ST en los 7 días previos estables. Si tenían menos de 55 años se les exigía que tuviesen además diabetes o que tuviesen un infarto previo. Estos eran los criterios de exclusión del estudio y se utilizó estas dosis. Rivaroxaban 5 cada 12 horas, 2,5 cada 12 horas, si os acordáis, en el estudio Roque son 15 miligramos al día, o sea, no tiene nada que ver estas dosis con el estudio en fibrilación auricular, o bien placebo. Y el seguimiento fue 13 meses, 15.000 pacientes, publicado en el New England. Y sí que se vio que la tasa de muerte cardiovascular e infarto e ictus favorecía al rivaroxaban. Este estudio salió positivo y hablaba del tercer fármaco, o sea, además de los 8 que le damos, el 9º. Y incluso la dosis de 2,5 pues tenía mejor perfil e incluso disminuía la muerte total y la muerte cardiovascular. Era estadísticamente significativo con 2,5. A costa de una hemorragia mayor, a costa, perdón, de hemorragias, como siempre, como hemos dicho, ¿no? Y fundamental, fijaros que tanto la hemorragia fatal sí que era con 5 miligramos con respecto a placebo y 2,5, y con la hemorragia intracraneal era mayor con el rivaroxaban que con el placebo. ¿Y qué se queda esto? Entonces dice, pues a todo el mundo le vamos a dar ya, o sea, el siguiente paso es darle a todo el mundo 2,5 miligramos cada 12 horas de rivaroxaban. Pues yo en principio creo que, fijaros, que el estudio quedaría, que había que evitarlo en ancianos, que no venía en ese grupo, que había que evitarlo cuando tenían antecedentes de ictus, AIT, poco peso, insuficiencia renal, y que estos resultados no eran extrapolables a pacientes tratados con prasugrel o ticagrelor, que son los dos nuevos antiagregantes que empezaremos a utilizar distinto al clopidogrel. Y eso es como se queda el estudio. Al final yo daré mi opinión de qué va el tercer fármaco. ¿Qué es la triple terapia? Que sería el segundo y que es la otra parte. Pues llamaríamos doble terapia, ¿no?, a triple terapia, la doble antiagregación a largo plazo más la anticoagulación oral. Y en realidad la triple terapia es clopidogrel, ninguno de estos los vamos a meter en triple terapia, antagonistas de la vitamina K, que en este caso sería fenocumarol, más aspirina. De los nuevos antiagregantes, de los nuevos anticoagulantes, en este caso el dabigatran, y de los rivaroxaban, no hay ningún dato en triple terapia, estamos hablando, porque si vosotros os fijáis en el TIMI, en el que yo os he presentado anteriormente, el 92% tomaban adiro y clopidogrel, o sea que sí que existía la mezcla, pero en triple terapia, en un paciente que se le ha puesto un stent y que se va a dar aspirina, clopidogrel más acenocumarol, en principio no hay datos con los nuevos. Lo único que sabemos, publicado en el europeo, que es lo único que yo he encontrado, es que tanto el que toma varfarina más anticoagulante, más antiagregante, más aspirina, más el que toma dabigatran, tiene un 60% más de probabilidad de sangrar. Tanto si toma acenocumarol, o en este caso varfarina, como si toma dabigatran. Pero sí que se ve una cosa también en el estudio curiosa, y es que los que toman 110 miligramos de dabigatran, a pesar de tomar antiagregantes, tienen mejor perfil que los que toman varfarina sin anticoagulantes, sin antiagregante, o sea, tienen menos hemorragia cerebral. Este es el único dato un poco a favor de la dosis de 110 asociada a lo que sería aspirina más clopidogrel, porque evidentemente cuando se busca prasugrel o ticagrelor, en este caso ya no hay prácticamente nada en la literatura. ¿Y a quién le vamos a poner triple terapia? Pues todo aquel que tiene un síndrome coronario agudo o se le ha puesto un stent, más aquel que tiene una indicación de anticoagulación oral y que fundamentalmente
pues va a ser la fibrilación auricular, porque sí que podemos tener un infarto anterior con un trombo, una válvula cardíaca metálica, que también tienen infartos, o un tromboembolismo venoso reciente, pero la inmensa mayoría se nos va a ir aquí. Y estos pacientes, recordamos que 5 a 7% de pacientes que se les somete a una intervención coronaria percutánea toman un anticoagulante, o sea, que es una cifra que se mueve en esa, que 15% de pacientes en fibrilación auricular son pacientes coronarios, que el riesgo de sangrado es alto y que en el mundo real, fijaros que el riesgo de sangrado no es el que nos dicen los estudios, sino que se mueve entre 3,26 y en algunos estudios hasta 7,20% anual, y que el 20 al 40% de pacientes que toman anticoagulantes también toman aspirina. Lo que está claro es que nosotros vamos a tener que antiagregar a los pacientes con stent y tenemos que anticoagular porque tienen algo que tenemos que tratar con un anticoagulante. Y tenemos una cosa clara, que en fibrilación auricular la anticoagulación es superior a la doble antiagregación. Y en esto lo tenemos, ¿no?, en el estudio ACTIV, os acordáis que se utilizaba doble antiagregación, adiro con clopidogrel y varfarina. Con respecto a lo que es afectación tromboembólica en la fibrilación auricular, es mucho mejor anticoagular que dar doble antiagregación. Y al contrario, cuando uno tenemos un stent, y cuando hablamos de stents, fundamentalmente lo que vamos a hablar es de trombosis del stent, es lo que vamos a hablar, pues es mucho mejor dar una aspirina más un doble antiagregante que una aspirina más un anticoagulante. Luego tenemos dos situaciones. Si tenemos una fibrilación auricular que va a tener, ¿no?, que le vamos a hacer una intervención coronaria percutánea, tenemos que en el ictus la doble antiagregación 2,4% por año y la varfarina 1,8% por año. El sangrado, pues fijaros que no hay mucha diferencia, e incluso el sangrado con doble antiagregación es un poco mayor que con la varfarina. Y cuando hacemos una intervención coronaria percutánea y le ponemos un stent, solo tenemos datos de doble antiagregación. El primer año la trombosis del stent es un riesgo de 1 a 2% anual. Es muy alta si nosotros interrumpimos precozmente la doble antiagregación, entre 5 y 36%. Y eso, fijaros que se traduce en una mortalidad del 10 al 20% y 60% tienen un infarto. Y cuando ya hacemos un seguimiento, cuando ponemos un stent no recubierto, que sería el BMS, 0,1% por año, y cuando ponemos un stent que está recubierto, un stent recubierto de fármacos, 0 a 4,6% por año. ¿Y qué ocurre con la triple terapia? Pues que la triple terapia tiene un riesgo de sangrado que no es banal y que, si os fijáis, la triple terapia, fijaros, con respecto a la varfarina, tiene casi 3,7 más riesgo de sangrado, que aquí habla casi un 15,4% de riesgo de sangrado mayor. Pero cuando asociamos varfarina y clopidogrel tampoco nos vamos tan lejos. O sea que cuando uno dice, bueno, pues y una de las posibilidades es asociar varfarina y clopidogrel, pues recordar que la tasa de sangrado es casi tan alta como la triple terapia. Como veis ahora, lo que fundamentalmente entonces vamos a decidir con la triple terapia es ver factores de riesgo de trombosis del stent, que son estas. Uno es la interrupción prematura, que es la mayor que hemos visto. Estos son factores clínicos y estos son factores técnicos. No tenemos, desgraciadamente, un score, como tenemos para el score el CHAS-VAS, o tenemos un HAS-BLES para decir, el score de trombosis del stent de este paciente es 3. No tenemos un score, tenemos que decir, pues si se me ha quedado un stent en bifurcación o se me ha quedado una pues es un paciente que tiene riesgo de trombosis del stent. Si se lo he puesto en alguien que es diabético, que tiene insuficiencia, también tiene trombosis del stent. Aquí no hay un score, como hay un score de riesgo del HAS-BLES, ¿no? Entonces, recordar que las recomendaciones están basadas en el riesgo de ictus, de trombosis del stent y el riesgo de sangrado. Tenemos que jugar con esas tres, que las decisiones no están basadas en recomendaciones en expertos, y habría que saber quién se denomina experto, no en grandes registros ni estudios randomizados. En las guías es una recomendación 2B-C, quiere decir no hay nada en las guías, no hay datos con los nuevos anticoagulantes, y el 5% de pacientes, como yo os he dicho antes, ¿no?, que se realizan una intervención, tienen una FA. Y se quedaría resumido así. ¿Qué hacemos nosotros? Esto es la práctica que hacemos nosotros. Otra de las cosas que veis es que no encontraréis nunca CHAS-VAS. Encontramos CHAS-2. O sea, aquí hemos estado hablando mucho de CHAS-VAS y nunca encontramos CHAS-VAS. Primero porque el CHAS-VAS 1
cuando se anticoagula, y yo creo que si uno revisa, hay un artículo muy bueno de LIP, que es el que además hace el Chas-Bas, que yo no sé si estuvo pagado o no, que parece que el Chas-Bas 1, anticoagularlo, es efectivo con los nuevos anticoagulantes. Cuando uno utiliza varfarina, probablemente no es efectivo. Hemos pasado en una época de anticoagular a todo el mundo, después se nos dijo que no, que anticoagulábamos demasiado, y ahora otra vez el Chas-Bas 1 nos dice que tenemos que seguir anticoagulando a más gente. Bueno, pues si nosotros tenemos un Chas-2 mayor de 1, un bajo riesgo de trombosis del stent y un bajo riesgo de sangrado, si ponemos un BMS, triple terapia un mes, y hasta los 12 meses anticoagulación más un antiagregante, que en este caso nosotros recomendamos aspirina, no clopidogrel. Si ponemos un stent recubierto, al menos 6 meses de triple terapia, y hasta los 12 meses, ¿no?, anticoagulante más un antiagregante. Alto riesgo de trombosis del stent y bajo riesgo de sangrado, triple terapia 6 meses, hasta los 12 meses anticoagulante más aspirina. Triple terapia hasta los 12 meses con un DES, con alto riesgo de trombosis del stent. Y si tenemos un alto riesgo de trombosis del stent y además tenemos un Hash-Bless muy alto, un mes con BMS hasta 12 meses con Adiro más anticoagulación. Y en el DES no lo recomendaríamos, o sea, no recomendaríamos poner un DES. Esto a veces es muy difícil, porque claro, en una angioplastia primaria el hemodinamista no habla normalmente, que el contacto con el enfermo es simplemente meter el catéter, ¿no? Hablamos nosotros, ¿no? Y no mucho. Entonces, cuando el paciente, pues no sabemos si se va a operar, si tiene, ¿no?, que si va, porque muchas veces lo que hacemos poniendo tanta anticoagulación es poner de manifiesto una lesión que empieza a sangrar. Tenía un pequeño pólipo tumoral y le hacemos sangrar, e iba a operarse de la próstata, empieza a sangrar, ¿no? Entonces, a esto a veces no lo sabemos, pero recomendaríamos no poner un DES. Y en el síndrome coronario agudo, que no le vamos a poner un stent, cosa rara, que en nuestro centro, que no salga con un stent el síndrome coronario agudo, pero puede haberlos, de todo hay, pues si tenemos un Chas-1 haríamos una anticoagulación más aspirina 12 meses y con un Chas-0 aspirina y clopidogrel. Y estas son las cifras donde nos fundamos. Aunque no hay comparaciones, aunque no hay estudios comparativos, esto parece que tiene mejor perfil, fijaros, que la doble antiagregación solamente. Procuraríamos en todos los pacientes hacer un acceso radial, nosotros lo hacemos, yo me imagino que el acceso radial ya está muy difundido, que preferimos poner un BMS en un DES siempre que vayamos a hacer triple terapia. Si utilizamos un DES, tendríamos que utilizar los de segunda generación, dosis pequeñas de 100 miligramos de Adiro y utilizar clopidogrel y no los nuevos, utilizar inhibidores de la bomba de protones, preferiblemente el pantoprazol, que no utilicen este mecanismo de citocromos, evitar los antiinflamatorios no esteroideos y mantener un INR, fijaros aquí ponemos entre 2 y 2.5, no entre 2 y 2.3, sino entre 2 y 2.5. Estos son los estudios que hay en marcha para saber si esto funciona. Al final he puesto yo unas diapositivas, unas diapositivas no para verlas, sino es para que veáis el diseño de los estudios, pero lo que vienen a decir es que incluso si en 6 semanas podemos solamente dejar la triple terapia en 6 semanas y no seguir con más triple terapia. Y para terminar, os diré que en la práctica, yo lo he comentado, que nosotros utilizamos enoxaparina para el sin elevación del ST y heparina sódica más 2,3-B para la PCI primaria, que en el mundo real el sangrado de la triple terapia es alto, eso hay que tenerlo en cuenta, que es una recomendación 2B, que no parece tener sitio para el tercer fármaco. Yo os digo mi opinión, yo no creo que debamos de empezar a utilizar el tercer fármaco, el rivaroxaban, y más con los nuevos antiagregantes, con el prasugrel y el ticagrelor, que no está testado, que no hay datos nuevos con los antiagregantes orales y que siempre tenemos que balancear el riesgo de trombosis y sangrado. Y muchas gracias por la atención.